¿Qué tal a todos? Hoy en este jueves sacerdotal eucarístico, donde Jesús nos invita a encontrarnos con Él, a escuchar su palabra y a poderle reconocer su presencia real y eucarística, continuamos con esta profundización en la iconografía cristiana. Hoy continuamos con otros tres elementos que vamos a encontrar en diferentes lugares en la iglesia o incluso en las pinturas o en la vida de algunos santos, y ahora podemos entender el por qué los tienen ellos o por qué se les representa con estos símbolos. Hoy continuamos con la letra C y vamos a ver las conchas. Las conchas pues son todas aquellas que algunos animales llevan, como habíamos visto del caracol, habíamos visto sobre todo animales marinos que lo tienen. La concha normalmente simboliza las peregrinaciones. Es por eso que constantemente a este camino de Santiago o al propio apóstol Santiago ahí en España se le representa precisamente con una concha, porque la concha pues simboliza ese camino de peregrinación que también todos aquellos que conocemos la historia pues se realiza ahí en España. Precisamente desde muy antiguo se hace estas peregrinaciones a Santiago de Compostela. La concha precisamente se la ponía a los peregrinos por dos motivos. Una, precisamente por el significado de peregrinación, pero otra, impedía que fueran asaltados, ya que por el camino había algunos ladrones que podían asaltarlos, pero al verles la concha, ya sea que la llevaran en el pecho o en el hombro, decían, no, pues son peregrinos, seguramente no llevan dinero, porque pues van con lo que apenas puedan cargar, ¿no? Y entonces no los asaltaban. Por eso también era muy importante que quien hacía una peregrinación, porque es ir por caminos a veces solos, por bosque, pues llevar la concha era también un signo de defensa para no ser asaltados. Otra de las cosas también es importante, que es uno de los atributos más propios de Santiago el Mayor, y precisamente por eso se le representa vestido de peregrino y con una concha ya sea colgada así en el pecho o en el hombro. Otra de las cosas importantes en la mitología tanto griega como romana, simbolizaba el origen de algo bello, de algo resplandeciente y sobre todo valioso. Recordemos que al abrir las conchas, algunas pues llevan lo que son las perlas, que son de gran valor. Es por eso que en la mitología griega o en la romana aparece esta diosa Afrodita, o también llamada Venus, sobre una concha, y precisamente es como el símbolo de la belleza, de lo valioso de su vida, y precisamente presentada a través de una concha, no por el significado que ésta tiene. Otro elemento es que precisamente como tiene relación con el agua, una de las cosas que también se utiliza es por una cuestión práctica. Los peregrinos, cuando hacían su comida en el camino, normalmente hacían lo que ellos llamaban que las patatas en caldo o las sopas aguadas, y para no llevar cubiertos, precisamente para que después no les pudieran robar o para que no se pudieran causar algún accidente, utilizaban las conchas como cuchara para poder comer, precisamente por la forma que tienen práctica de hacerlo. Y todo eso pues se fue haciendo algo práctico entre los peregrinos, como un instrumento para poder alimentarse. En relación de que las conchas siempre están en relación con el mar, con el agua, de ahí el que también como origen de la vida está en el agua,
De ahí el que en el bautismo se empezó a utilizar una concha. Sabemos que antiguamente en el bautismo o en las primeras comunidades el bautismo era por inmersión, es decir, sumergir al bautizado 3 veces y quedaba bautizado, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero después, de manera práctica, se empezó a ver que también a través de una concha podía ponerse el agua sobre la cabeza del que iba a ser bautizado. Y a partir de ahí, con su relación que tienen con el origen de la vida, si el bautismo era mi nacimiento a la vida de Dios, pues también el hecho de utilizar una concha era en relación al origen de la vida. Normalmente, yo creo que si les preguntamos a la mayoría de las personas por qué se utiliza una concha en el bautismo, pues a lo mejor no saben precisamente por esta relación, sencillamente pues lo vieron porque está en el paquete que compran o porque es tradición. Pero precisamente este es su significado. Las conchas en relación al origen de la vida, que es el mar, el agua, pues también está al origen de la vida de Dios que está en el bautismo. Y además para hacerlo de manera práctica, ya que precisamente los sacerdotes cuando ya llegaban a una edad muy mayor no podían cargar a los bautizados o sumergir a los bautizados cuando eran adultos, por lo cual pues la concha se hizo algo más práctico. También la concha se utilizó para poder ser signo y origen de la vida, haciendo referencia al útero materno, pues precisamente por la forma que tiene la concha, ¿no? En forma como ovalada, y precisamente al abrir pues está la vida. Entonces ahí está la relación de que la concha es signo de vida y en relación al origen de la vida. Otro de los elementos, el cordero. El cordero es uno de los animales más utilizados en toda clase de obra cristiana, tanto pintura, escultura, algunas labradas también en piedra, otras en diferentes materiales, y todas hacen referencia a Cristo. Porque recordemos también su referencia en Juan 1:29, cuando Juan el Bautista dice de Jesús cuando viene hacia él: he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente identificar a Jesús con el Cordero nos lleva a descubrir precisamente su signo de sacrificio y de entrega de salvación por todos nosotros. Recordemos también que en el Apocalipsis la figura que aparece representando a Cristo precisamente es el Cordero. Un Cordero de pie, aunque está degollado, pero de pie, precisamente como signo de que pasó por la muerte, pero que está resucitado. Entonces el Cordero lo podemos ver en los cáliz, en las pinturas, e incluso en algunos altares o en algunos sagrarios, o en las vestimentas también de los sacerdotes, en las estolas o en las casullas, porque precisamente hace referencia a Cristo. El Cordero también pasó a ser algo sagrado, y para la cultura cristiana o para la experiencia cristiana, para convertir o para significar que algo es sagrado, se le ponía una aureola de color dorado para significar que es algo sagrado. De ahí en que las pinturas, en la mayoría de ellas, el Cordero aparece con esta aureola de color dorado, simbolizando a Cristo. Una de las cosas donde aparecen también es con San Juan Bautista. Precisamente es uno de los atributos donde podemos distinguir a este santo. Decíamos en otra ocasión que una de las características de San Juan el Bautista es su vestimenta, ¿no? Cuando vemos a un santo en una pintura con una piel de camello en el desierto, pues se identifica rápidamente con Juan el Bautista. Pero también vemos que en algunas pinturas aparece con la Sagrada Familia también un cordero, pero de una manera
recién nacido, ¿no? Y es que cuando aparece José, María, Jesús niño y también Juan el Bautista como niño, al lado de Juan el Bautista le ponen también este cordero para decir que ese niño pues será Juan el Bautista, que llamará a Cristo el Cordero de Dios. Hay una santa que también se le coloca un cordero al lado, que es Santa Inés. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Santa Inés con un cordero? Recordemos que la palabra latina para referirse a cordero es agnus, y la palabra latina para referirse a Inés es Agnes, por lo cual es una palabra sinónima de Inés. Por eso es que aparece con un cordero. Y precisamente una de las tradiciones más antiguas que hay es que en el día de Santa Inés al Papa se le regalan 2 corderos. Y uno dirá, bueno, pues ¿será que los va a sacrificar? ¿Se los van a comer? ¿O para qué son esos corderos que recibe el Papa en esa fiesta? Precisamente lo que hace el Papa es que cuando le llevan esos corderos, les corta el pelo, y con ese pelo que recorta de los 2 corderos, se hacen precisamente una de las vestimentas que utilizan los arzobispos, ¿no? Que son los palios. Los palios son una vestimenta que es como llamarle así, un objeto secular, digamos, de tela, que tiene las 5 llagas y termina como en una punta, y cada vez que un obispo o algún sacerdote es nombrado arzobispo o es ordenado arzobispo, se le coloca ese palio como signo de su dignidad y de su misión. Y precisamente esos palios se realizan con el pelo que les cortan a estos corderos, y se van colocando o se van guardando hasta cuando son nombrados, pues se les va colocando, ¿no? Por eso, pues, por el significado que tienen de la unión con la palabra Inés, Agnes, ¿no? Por eso también vemos en el libro del Apocalipsis que lo representan como el cordero encima de una montaña, y de esa montaña salen 4 ríos. En un principio se hacía la referencia a que esos 4 ríos hacían referencia a los 4 ríos del paraíso, donde Dios había creado el paraíso y que esos ríos cruzaban. Y precisamente el cordero en el centro, ¿no? Que es representación de Cristo. Pero también después, con el Nuevo Testamento, esa representación pasó a ser Cristo en el centro de los 4 evangelios, ¿no? Que precisamente simbolizan esos ríos que ahora son los que alimentan a la ciudad de Dios y que orientan desde su palabra. Y finalmente vamos a ver al cuervo. El cuervo, hay una leyenda que precisamente es retomada y hace referencia en el libro de Génesis, que cuando Noé va en el arca y va llevando a los animales, recordemos que cuando deja de llover, lo primero que suelta es un cuervo, y que el cuervo va y regresa, haciendo referencia a que todavía pues el agua no está, bueno, más bien que el agua está todavía tapando en la tierra y que no hay un lugar seco. Después, la segunda vez que lo suelta, ya no regresa. Sabemos que los cuervos, por la textura y color de su cuerpo, que es negro, hace referencia precisamente a que son animales que se alimentan de carne. Y precisamente la leyenda que hace referencia a este pasaje del Génesis es que los cuervos, una vez que el diluvio empezó a bajar el agua, pues mucha gente sabemos que murió en ese diluvio. Y cuando empezaron a aparecer los cuerpos de las personas, pues los cuervos son los que empezaron a alimentarse de ellos.
por eso ya no regresaron al arca de Noé. Con esa referencia a que son negros, a que se alimentan de los ojos, del cerebro y de las vísceras de las personas o de los animales, hace referencia o simboliza al demonio, porque el demonio precisamente así va atrapando a los cristianos, es decir, primero les roba los ojos, que son la fe, después les va quitando el conocimiento, que es el cerebro, y finalmente les deja sin fuerzas para realizar el bien. De ahí al que hace referencia a que el cuervo también siempre ha sido unido al mal o al demonio. Otro ejemplo de los cuervos donde aparecen en la palabra de Dios y que tienen un simbolismo más de bondad es cuando con el profeta Elías o con algunos de los otros profetas, cuando este cuervo va y los alimenta, ¿no? Les pone el pan, les pone el agua, como signo también de que el cuervo antiguamente nos decía, continúa la leyenda diciendo que antes del diluvio era blanco, pero como un día no hizo lo que Dios le pidió, lo convirtió en negro como castigo, ¿no? Pero pues esa es una leyenda o historia que nos ayuda a ver el origen del cuervo como algo negativo, como algo en referencia al mal. Cada uno de estos animales pues nos enseñan también cosas importantes, que ojalá cada vez que veamos estos símbolos de la concha, del cordero o del cuervo, podamos entender el por qué aparecen en la vida de algunos santos o por qué a algunos santos se les representa con ellos, y podamos así comprender mejor nuestra fe. Gracias y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.